La sesión del día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Ya hemos tenido algunas charlas al respecto de lo que es el ecofetal, pero bueno, hoy vamos a ver indicaciones y limitaciones. Hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Juan Carlos Barrera de la Torre. Él es especialista en pediatría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hizo cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología. Hizo posteriormente ecografía pediátrica también en el Instituto Nacional de Cardiología y actualmente está haciendo la especialidad en ecocardiografía fetal con el buen Alfonso en el INPER. Juan Carlos, pues primero que nada agradecerte la presencia el día de hoy. Bienvenido, este es tu foro y bueno, pues sin más vamos a empezar tu charla. Adelante. Gracias, doctor Alcántara. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a iniciar esta charla del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Y bueno, pues más que nada conocer un poco más allá de lo que hay detrás de la cardiología fetal. Vamos a hablar sobre la ecocardiografía fetal, las indicaciones y limitaciones, y pues vamos a tocar un poco más allá sobre el tamiz cardíaco en sí. Entonces, bueno, déjenme empezar. Ok. Entonces, pues a grandes rasgos, la cardiología fetal la inicia ya hace varios años. Inicialmente, pues empieza todo este movimiento por cardiólogos, pediatras que tienen esa inquietud de ver un poco más allá antes de que nazcan nuestros pacientes, qué es lo que está pasando, si hay manera o no de detectar las cardiopatías y pues obviamente esto empieza con el ecocardiograma, con diferentes técnicas que de manera inicial se pudo hacer el análisis de los flujos, de las distintas cardiopatías y pues con el paso del tiempo han ido avanzando estas técnicas. Ahora tenemos pues mejores imágenes, mejores resoluciones, algunas técnicas que nos ayudan a ver mucho más a detalle lo que está pasando con el corazón de nuestros bebés antes de que nazcan. Y bueno, todo esto nos invita a que no solamente nos quedemos con el ecocardiograma fetal, sino que llevemos esto mucho más allá y es cuando se establece como tal la especialidad de cardiología fetal, ¿no? No solamente es hacer el diagnóstico, no solamente es ver algunas vistas, identificar cardiopatía, sino que es hacer el diagnóstico, poder instaurar algunos tratamientos prenatales, poder idear un plan de nacimiento, poder pues llevar una adecuada asesoría de ambos padres, tomar decisiones, eh, apoyarnos de un equipo multidisciplinario, pues para poder dar una oportunidad a nuestros bebés cardiópatas y bueno, tener todo listo para poderlos recibir en el momento que lleguen con nosotros. A grandes rasgos, pues el tamiz cardíaco va a ser, como bien sabemos, un conjunto de procedimientos que vamos a realizar en las dos etapas, tanto fetal como neonatal, y con estos procedimientos nos vamos a apoyar para hacer el diagnóstico certero de cardiopatías congénitas. Eh, de la misma manera, ya sabemos que las cardiopatías congénitas tienen una incidencia del 1%, se presenta en 10 de cada 1000 recién nacidos vivos. Y si estamos hablando de esta cifra, pensando que aquí en México tenemos un aproximado de 2 millones de nacimientos anuales, pues estamos hablando de que tenemos más o menos como unos 20,000 cardiópatas al año. Y obviamente esta incidencia, pues en fetos es mucho mayor. Con la diferencia que muchos de estos fetos no llegan a término, ahí tenemos también pues interrupción de embarazos o pérdidas fetales, que bueno, todo esto asociado a alteraciones prenatales que condicionan que no se pueda desarrollar el feto de manera adecuada. Ya en los nacidos ocupan la segunda causa de muerte en menores de 1 año y es la primera causa de muerte en el grupo entre el año y 4 años de vida aquí en México. Si vemos las tablas o la estadística de la INEGI que salió, o bueno, emitida
este es un ejemplo nada más, obviamente pues estos datos se actualizan, pero en el 2023, si vemos la primera causa en menores de muerte en menores de un año, son afecciones originadas en el periodo perinatal. Sin embargo, bueno, esto nos habla de muchos trastornos que se pueden presentar en este periodo. Y la segunda es malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, siendo las malformaciones congénitas las cardiopatías las más frecuentes. Si nos traspolamos al grupo etario de 1 a 4 años, pues esta causa de muerte sube o asciende al primer lugar, a la primera posición, seguido de los accidentes. Pero si vemos en otros grupos de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, pues se mantiene todavía en el top 5 de las causas de muerte, ¿no? En nuestros pacientes o en nuestra población pediátrica. Entonces, pues es importante tener esta estadística. ¿Por qué? Porque finalmente es a lo que nos dedicamos, es lo que eh, eh, es con los niños que estamos nosotros para poder apoyarlos y finalmente pues poder hacer los diagnósticos oportunos de manera prenatal sería lo ideal en estas condiciones. Para partir del tamiz cardíaco en sí, muchas veces nos quedamos con la idea de que el tamiz cardíaco nace el bebé, le tomamos la saturación pre y postductal, pero en sí el tamiz cardíaco lo vamos a dividir en tres pilares principales. Uno es el tamiz cardíaco fetal, que lo podemos apreciar ahí en la primera imagen. El segundo es el tamiz cardíaco neonatal. Y la tercera o el tercer procedimiento es la valoración cardiovascular dirigida en el recién nacido. Con estas tres técnicas nosotros podemos diagnosticar un porcentaje elevado de cardiopatías desde el periodo fetal o en aquellos que no logramos identificar en este periodo, poderlo llevar en las primeras horas de vida, en los primeros días de vida para poder dar el manejo oportuno y pues más que nada poder detectar estas cardiopatías congénitas críticas y además poder detectar estas cardiopatías congénitas críticas que requieren un procedimiento urgente en las primeras horas o primeras semanas de vida. Eh, Hablando específicamente del tamiz cardíaco fetal, idealmente se hace en la evaluación integral del segundo trimestre y este tamizaje es llevado a cabo a mano o a cargo de los médicos maternos fetales. Entonces aquí es donde empieza nuestro trabajo multidisciplinario, porque uno pensaría que, bueno, yo como cardiólogo pediatra soy el que voy a hacer la identificación, pero idealmente el médico materno fetal, que es quien hace el estudio estructural del segundo trimestre entre las 18 y 24 semanas de gestación, tiene la obligación de hacer, obviamente, su tamizaje completo en todos los aparatos y sistemas fetales, pero existen ciertas vistas dirigidas al sistema cardiovascular, al corazón, que nos van a apoyar para en la detección y el diagnóstico de las cardiopatías. Idealmente, si ellos, en el momento que están haciendo este tamizaje, detectan alguna anomalía o alguna alteración en las vistas dirigidas al corazón, lo ideal es que en las siguientes 72 horas sea referido y valorado por un cardiólogo fetal, por la clínica de cardiología fetal, que se le haga un ecocardiograma fetal avanzado y entonces poder tener un diagnóstico, un seguimiento, un plan de tratamiento, una asesoría integral adecuada a los padres y pues poder tomar las mejores decisiones para nuestros bebés. Esto es importante remarcarlo porque creo que a nivel general no se hace la diferencia entre el tamizaje cardíaco fetal y el ecocardiograma fetal avanzado, y esto sí es bien importante. ¿Por qué? Porque, como les menciono, el tamizaje cardíaco fetal se tiene que hacer a toda la población eh, con factores de riesgo a- durante su valoración estructural, y ya en aquellas donde se detectan factores de riesgo para cardiopatías congénitas o algunos marcadores que se identifican desde el primer trimestre entre las 11 y 14 semanas de gestación, para llevarlo entonces sí a un ecocardiograma fetal avanzado, donde se va a hacer un estudio muy dirigido a sistema cardiovascular, un estudio realizado por el cardiólogo fetal con todo el conocimiento de cardiología pediátrica desde el desarrollo embrionario hasta la cardiopatía en sí, a su seguimiento, a su tratamiento y poder nosotros tomar decisiones adecuadas. Entonces, el ecocardiograma fetal avanzado se tiene que realizar 72 horas después de que se identifica alguna alteración en el tamizaje cardíaco fetal
y lo vamos a hacer, como ya les comenté, en estas pacientes y en los marcadores del primer trimestre. De los marcadores del primer trimestre, que tengamos una translucencia nucal aumentada por arriba de la percentila 95, que tengamos alteración en el Doppler venoso, del ductus venoso que esté aumentado o ausente, que tengamos una velocidad de insuficiencia tricuspidia o haya insuficiencias valvulares por arriba de 60 centímetros sobre segundo, o que detectemos desviación del eje cardíaco. Entonces, estas son las vistas que el médico materno fetal nos va a realizar en su tamizaje. Y si hacemos estas, podemos identificar gran cantidad de las cardiopatías congénitas. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que se hace es un barrido desde el situs abdominal hacia los grandes vasos, hacia la salida de la aorta, la arteria pulmonar y el conducto arterioso. De manera que nosotros podamos identificar con estas vistas el barrido completo desde abajo, abdomen hacia arriba, y poder identificar si hay alguna alteración en ellas. Estos son los marcadores en el primer trimestre. Claro que aquí no todas las imágenes están alteradas, son nada más para ejemplificar pues la medición de la translucencia nucal. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una displasia tricuspidia, donde se ve pues la insuficiencia con la velocidad por arriba de 60 centímetros sobre segundo, tiene una velocidad de 279. El flujo del Doppler, el patrón Doppler del ductus venoso, y en este caso también pues el eje cardíaco, que lo vemos desviado completamente a la derecha, y esto ya es una indicación directa para una valoración por cardiología fetal y hacerle un ecocardiograma fetal avanzado. Eh, los beneficios en el diagnóstico prenatal, pues nuevamente lo reitero, ¿no? El diagnóstico detallado por el cardiólogo fetal es muy diferente que un médico ginecobstetra materno fetal, que tienen un amplio conocimiento de todos los sistemas y el desarrollo cerebro, del desarrollo del sistema renal, del sistema digestivo, el desarrollo de miembros, extremidades, el sistema cardiovascular. Pues tienen un excelente, un muy amplio conocimiento en cada uno de ellos, pero no tienen el expertise de las cardiopatías, no saben realmente cómo es la hemodinámica de ellas una vez que el bebé nace y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos. Entonces, ahí es la importancia de trabajar en equipo con ellos, eh, que ellos hagan esa detección y nosotros poder hacer la valoración completa, la valoración integral, y poder tomar, brindar esta asesoría y determinar bien nuestro plan de tratamiento pre y postnatal. Y finalmente, pues un plan de resolución del embarazo. Y esto es importante porque es distinto que nazca un bebé con una conexión anómala total de venas pulmonares, que nazca en un hospital de primer nivel, a que se pueda programar una cesárea programada, a lo mejor en un hospital de tercer nivel, con especialistas cardiovasculares, cirujanos cardiovasculares pediátricos, con cardiólogos pediatras, con hemodinamistas, para poder hacer o tomar las medidas terapéuticas que requieran en las primeras horas de vida. Eh, y esa es la importancia de poder hacer este tamizaje completo. Entonces, una vez que nosotros hayamos dicho esto y que podamos eh, hablar sobre el tamizaje completo, pues vemos que es una especialidad que no solamente está manejada por el cardiólogo fetal. Necesitamos un equipo multidisciplinario, porque sabemos que tenemos cardiopatías muy complejas, tenemos cardiopatías letales, tenemos cardiopatías que el camino va hacia biventricular, otras que van a univentricular, las distintas etapas en el tratamiento que requieren tratamientos correctivos, tratamientos paliativos, y toda esa información es de suma importancia que los papás la tengan desde antes de que nazca el bebé, precisamente para poder tener este seguimiento adecuado, que los papás estén conscientes del camino que va a llevar el niño y poderle brindar la mejor calidad de vida a estos pacientes. La Sociedad Americana de Ecocardiografía, en julio del 2023, emitió sus guías y recomendaciones para realizar un ecocardiograma fetal avanzado. En ella comparan aquellas indicaciones tanto maternas como fetales, comparadas con otras guías previas,
cuáles son las que tienen una indicación absoluta de hacer un ecocardiograma fetal avanzado, una valoración por cardiología fetal, y cuáles son aquellas que tienen una indicación relativa. Vemos que la lista es amplia, la verdad es que no voy a detallarme en cada una de ellas, pero hacer énfasis en que para llevar a cabo un ecocardiograma fetal avanzado, una valoración por cardiología fetal, eh, tenemos que considerar que hay factores maternos, llámese enfermedades maternas, medicamentos que esté tomando la mamá, algunas condiciones o algunas alteraciones o identificación de factores fetales como algunas malformaciones extracardíacas, como cromosomopatías, la translucencia nucal aumentada, la presencia o no de una arteria umbilical única, si hay datos francos de falla cardíaca, hidrops fetal, derrame pericárdico, derrames pleurales, ascitis en sí. Aquí los factores maternos, los que estoy poniendo en color negro, son aquellos que tienen un riesgo o el riesgo absoluto por arriba de 3. Entonces, todos aquellos que tienen un riesgo elevado son las que se marcan como factores maternos que tienen una indicación absoluta de realizar un abordaje por el cardiólogo fetal. Aquellas que están en rojo anteriormente sí se consideraban como una indicación absoluta, ahora ya la dejan como puede o no llevarse a cardiología fetal. La recomendación es, pues si lo tienes a la mano, poderlo hacer, si no, realmente ya no es como tal una indicación absoluta, aunque sí el riesgo absoluto puede estar un poco incrementado, y aquellas que se sacaron de la ecuación o se quedan ya por fuera, donde pues no es necesario realmente que se haga como anteriormente se había considerado, la diabetes gestacional eh, después del segundo trimestre, ya para esta etapa ya el corazón realmente ya está formado. Familiares de segundo grado con cardiopatías congénitas, obesidad materna, el uso de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, algunos anticonvulsivos y litio. Dentro de los factores neonatales perdón, dentro de los factores fetales, el hidrops fetal definitivamente sí hay que llevarlo a cardiología fetal. Algunas malformaciones extracardíacas, anomalías cromosómicas, los embarazos gemelares monocoriónicos, síndromes de transfusión feto-feto que pueden también condicionar falla cardíaca importante y muerte fetal. La translucencia nucal elevada, que se encuentra entre 3 y 3.4, el riesgo absoluto es aproximadamente el 3%. La translucencia nucal por arriba de 3.5, sin duda alguna, incrementa de manera exponencial el riesgo. Y la arteria umbilical única aislada ya se quedó también, si se encuentra de manera aislada sin alguna otra malformación, también se queda fuera de la ecuación y ya no se considera una indicación absoluta para realizarlo. Las ventajas en la detección de las cardiopatías congénitas es que en el tamizaje obstétrico, no por médico materno fetal, se puede detectar no más allá del 30% de las cardiopatías. No es que no se sepa cómo se hace, simplemente es que tiene que ser un tamizaje completo a cargo de un especialista que se dedique meramente a hacer los tamizajes. El tamizaje, como bien lo mencioné, pues ya este está a cargo del médico materno fetal, incluye múltiples vistas. Eh, la realidad es que solamente con una vista de 4 cámaras podemos detectar un volado, hasta más o menos aproximado del 50% de las cardiopatías congénitas. Pero si a estas vistas le agregamos algunas otras como tractos de salida, 3 vasos tráquea, podemos incrementar esta detección hasta un 85-90%. Y una de las ventajas es que cada día a nivel mundial hay más programas de entrenamiento en centros especializados y se ha incrementado el diagnóstico oportuno de estas cardiopatías. Aquí sí es importante mencionar y destacar que se requiere un entrenamiento completo. Eh, eh, Hay algunos cursos, hay algunos diplomados que son de corta duración, donde realmente el entender la hemodinámica de un feto cuando estamos considerando que existe un factor placentario, un factor cerebral,
un factor cardíaco, que cualquier alteración a estos niveles puede alterar la función de cualquiera de las otras tres. Eh, pues es importante que se tenga este entrenamiento completo, eh, intensivo, para poder no nada más entender la cardiopatía. Porque sí, una vez que entramos al mundo de la cardiología fetal, no nada más es seguir siendo cardiólogos pediatras, es entender el contexto completo del feto en crecimiento. Entonces, sí, pues buscar estos programas de entrenamiento especializados, intensivos, y poder finalmente tener más especialistas que podamos hacer entre todos estas detecciones oportunas. Estas 5 vistas, aquí les pongo algunas imágenes fijas y está la caricatura que vimos previamente ya al lado de ellas para verlas. Estos planos son los 5 planos de Jagel, donde Jagel describe cada uno de ellos, donde podemos identificar si pues lo que les decía, hasta un porcentaje muy alto de cardiopatías, si tenemos cada una de ellas, de estas vistas. Con un 4 cámaras, que es la imagen central en la parte superior, eh, pues podemos ver la simetría de las cavidades, los aparatos valvulares atrioventriculares, el eje cardíaco, el índice cardiotorácico, eh, la posición del corazón en el tórax. Y con esto ya nos podemos orientar mm, con un alto porcentaje de detección, 50%, bueno, no es el mejor, pero ya con esto se puede hacer una detección pues bastante importante. Y si a esta vista le agregamos el situs abdominal que estamos viendo en la primera imagen superior a la izquierda, la salida del ventrículo izquierdo, que estamos igual viendo en la superior derecho de su pantalla, la salida del ventrículo derecho que estamos viendo en la parte inferior a la izquierda, o la vista de 3 vasos, donde vemos de izquierda a derecha la arteria pulmonar, en el centro la aorta ascendente y hacia la derecha eh, la vena cava superior, y el 3 vasos tráquea, donde vemos la tráquea, vemos el arco aórtico que se va hacia la izquierda de la tráquea, la arteria pulmonar que se continúa con el conducto arterioso, y hacia la derecha la vena cava superior nuevamente. Con estos 5 planos, importante conocerlos, se hace el barrido desde abajo, desde el situs abdominal, que lo tenemos aquí, la burbuja gástrica a la izquierda, la silueta hepática del lado derecho, la aorta a la izquierda de la columna vertebral posterior, la vena cava hacia la porción posterior de la silueta hepática, el vaso por detrás de la cámara gástrica. Ya con estas, partiendo de ahí, hacemos ese barrido hacia arriba a seguir al 4 cámaras, después hacia la salida, el cruce de los vasos, vemos el cruce, primero la aorta, después se cruza haciendo un ángulo más o menos como de 90 grados, la arteria pulmonar, y finalmente yéndonos hasta arriba. Un corte agregado que no está considerado por las vistas de Jagel, pero un corte sagital del arco aórtico para poder bien el arco aórtico y el arco ductal, la emergencia de los vasos supraórticos, y pues tener la alta sospecha de coartación aórtica si es que se observa la estrechez en la aorta postductal, ¿no? Entonces, poder hacer todas estas vistas, conocerlas, identificarlas y saber primero la normalidad, para una vez que las hacemos, si alcanzamos a ver alguna normalidad, pues hacer la referencia oportuna a cardiología fetal. Tiene limitaciones, sin duda alguna, sí, como todo. Una, pues es operador dependiente. Creo que la primera imagen es muy clara. No es lo mismo que esté manejando un principiante a que esté manejando un experto. Entonces, nuevamente, reiterando lo de la parte de que se necesita un conocimiento amplio, de la especialidad, se necesita saber la técnica, se necesita un entrenamiento completo, un entrenamiento intensivo para poder llegar a ser experto y poder hacer estos diagnósticos que implican pues mucha responsabilidad, y que hacer un diagnóstico erróneo pues puede modificar eh, completamente
el resultado de este paciente. Otra de las limitaciones, pues resolución del equipo. No es lo mismo tener un equipo pequeño o a lo mejor una máquina portátil chiquita, no tener el transductor adecuado, que no adquiero, no puedo obtener una buena imagen contra tener el último modelo con todos los transductores volumétricos, con todas las opciones, poder hacer 3D, poder hacer flujos Doppler, poder ver la microvasculatura, pues obviamente eso va a limitar también nuestro estudio. La edad gestacional, idealmente, como lo comenté al principio, entre las 18 y 24 semanas de gestación. Pacientes muy chicos, se pueden ver corazones, sí, esta imagen que tenemos aquí que les señalo en la porción donde dice 2 flujos atrioventriculares, pues es un bebé en el primer trimestre, aproximadamente entre las 10, 11 semanas de gestación, donde realmente no se alcanza a ver muy bien el 4 cámaras, se le pone el Doppler color y es donde se alcanzaban a ver los 2 flujos atrioventriculares y obviamente hay gente muy experta que desde el primer trimestre puede hacer detección de cardiopatías complejas. Sin duda alguna, a pesar de que se haga esta detección, pues hay que darle un seguimiento y volver a repetir el estudio en el segundo trimestre. Este, Edad gestacional ya en el tercer trimestre en ocasiones es muy difícil, la densidad ósea cambia, la sombra acústica penetra en la silueta cardíaca y no siempre es la adecuada vista. La posición y movimientos fetales, aunque la imagen que tengo aquí es una resonancia magnética, no es de ecocardiograma, pues la pongo para ejemplificar que estamos estudiando un órgano en movimiento, adentro de un bebé en movimiento, adentro de una mamá que está incómoda, que tiene un patrón respiratorio restrictivo, que tiene que estarse girando para un lado y para el otro. Entonces es un estudio que requiere mucha paciencia, mucho conocimiento y mucha habilidad para poder realizarlo de manera completa y de manera integral. Eh, Sin duda alguna, la imagen que tengo acá abajo, el hábitus materno, es muy difícil poder valorar a una paciente que tiene un estado nutricional normal, que tiene un índice de masa corporal normal al iniciar su embarazo, donde el aumento de peso va acorde a lo esperado para el embarazo, contra una paciente que inicia su embarazo con una obesidad importante y que ha subido bastantes kilos durante el embarazo y obviamente pues es mucho más complicado poder obtener adecuadas imágenes. Eh, Cardiopatías muy difíciles de identificar en el periodo fetal, a lo mejor algunos defectos pequeños, comunicaciones interventriculares muchas veces pueden pasar desapercibidas. Si no tenemos una alineación perpendicular del septum interventricular, pues no se podrá valorar en su totalidad o de manera completa. Tenemos que buscar la manera de alinearlos lo mejor posible. Y pues no olvidar que mientras estoy intentando alinearme, el bebé se va a girar y entonces hay que estarlo siguiendo y llega a ser complejo. Igual la coartación de aorta, pues muy probablemente podemos sospecharla porque vemos disminuido el calibre, porque sacamos el índice de Pasquini, la relación entre el conductor, bueno, la porción distal del conducto arterioso y el arco aórtico. Eh, y poder determinar si existe el riesgo de que una vez que nazca el bebé pueda estar coartado, cómo es la morfología de ese arco, si se ve una muesca en la pared hacia la porción posterior que nos haga sospechar de que ahí va a ser una zona estrecha una vez que nazca el bebé o una vez que el conducto empiece a reducir de tamaño. Entonces, como podemos ver, pues tiene muchas ventajas, es importante que lo conozcamos, pero sí las limitaciones no dejarlas de tener en cuenta y en el caso de no poder realizar un estudio completo, pues perdón, en el caso de no poder hacer un estudio completo, pues hacer la referencia oportuna para valoración por la persona que tenga la capacidad de poder hacer el estudio completo y el diagnóstico certero. Realmente, pues, esto es lo que les quería compartir sobre la ecocardiografía fetal avanzada, poder hacer esta distinción entre
lo que es la ecocardiografía fetal avanzada y la cardiología fetal, que es un mundo mucho más allá de solamente el ecocardiograma. Recordar que este tamizaje cardíaco completo nos va a ayudar a hacer la detección oportuna de las cardiopatías, y me refiero a tamizaje cardíaco completo desde el tamizaje fetal, que es el que englobó la gran parte, o mayor parte de esta plática. Hacer el tamizaje neonatal, el tamizaje cardíaco neonatal, la pulsioximetría pre y postductal, como lo marcan las guías, dependiendo de la altitud a la que nos encontremos. Y pues la exploración cardiovascular dirigida a nuestros recién nacidos, para tratar de detectar aquellas que los tamizajes no nos lograron identificar. Eh, Idealmente, el fetal entre las 18 y 24 semanas de gestación en el segundo trimestre. El tamizaje, no se les olvide, es realizado por el médico materno fetal, y una vez que se identifican o que la paciente tiene factores de riesgos maternos o fetales, la referencia a cardiología fetal para realizar un ecocardiograma fetal avanzado. Eh, con esto poder determinar el diagnóstico certero con la dificultad que implica y el tratamiento oportuno pre y postnatal. Identificación, mencionarlo también, pues las arritmias fetales que al, pueden recibir solamente un manejo y tratamiento expectante, estar en vigilancia o requerir algún tratamiento materno o transplacentario para poder eh, remitir la arritmia y evitar falla cardíaca y óbitos. Hacer el abordaje multidisciplinario con la referencia oportuna a cardiología fetal y la valoración genética, la valoración por psicología, por cuidados paliativos, por pediatría, por neonatología, por cardiología pediátrica, ginecobstetricia, medicina materno-fetal, eh, conocimiento de trabajo fetal, de trabajo social, grupos de apoyo, voluntariado y todos los que podamos apoyar a los papás de nuestros pacientes para poder tomar las mejores decisiones. Conocer que tenemos muchas ventajas si lo hacemos completo. Los pros van a ser muchos y el beneficio para nuestros pacientes más. Y saber que tenemos pues limitaciones también, que se requiere este entrenamiento completo y que no todos, o sea, tener la capacidad de poder realizarlo y referir si no tenemos esa capacidad. Y pues finalmente los dejo con esta frase que creo que todos los que estamos acá, si no me equivoco, somos pediatras. Sanar a los niños es el primer paso para sanar a nuestra sociedad. Y si hay alguna duda, con mucho gusto la respondemos. No sé si haya algo o algún comentario que alguien quiera agregar, y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, pues una charla bastante interesante. Pues yo tengo, primero, como bien lo dijiste, súper importante cómo van avanzando los centros formadores. Creo que en definitiva siempre el niño con cardiopatía congénita que se hace un diagnóstico en útero, le cambiamos definitivamente el pronóstico. Y bueno, pues es parte fundamental o debería ser parte fundamental en la actualidad de ese tamizaje extendido que de repente nosotros le podríamos mencionar, ¿no? Vamos a ver, doctora Liz de la Cruz, adelante. Hola, buenas noches. Pues más, una felicitación para el doctor Juan Carlos, una excelente plática. Más que nada, fue una introducción a lo que ellos hacen, ¿no? De la ecocardiografía fetal, que es algo pues bastante complejo, como él bien lo dice, y sí se necesita un entrenamiento especial. eh, y felicidades porque tú lo estás haciendo. Y es un pilar fundamental el diagnóstico adecuado en la etapa fetal para un tratamiento oportuno de estos niños. O sea, es muy importante que ustedes se estén formando en esto y cada vez haya más personas que nos puedan apoyar a hacer un diagnóstico oportuno. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que eso es fundamental, que podamos hacer estos diagnósticos de manera prenatal
y pues cambiar completamente el camino de estos pacientes, ¿no? Poderles ofrecer una oportunidad pues de manera mucho más oportuna. Digo, siempre lo hacemos y siempre nuestra intención es brindar esa oportunidad, pero si podemos hacerlo de manera previa a que nazcan, qué mejor. De acuerdo, Juan Carlos, de acuerdo. Bueno, yo te iba a preguntar, aparte del IMPER, ¿existen ya algunos otros centros formales, a final de cuentas, para hacer esta alta especialidad en México? Me parece que no. O sea, realmente creo que nada más es el IMPER al momento. Para realizar como tal la alta especialidad en cardiología fetal, sí, nada más es el IMPER. Bueno, oh, y esto va a colación de, pues, el mérito del doctor Alfonso, ¿no? Que al final de cuentas, creo que ya ha sido formadores de varias generaciones de ustedes. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes y definitivamente sí, el panorama cambia y cambia de manera muy importante. Entonces creo que esto ya sería, pues, una necesidad, ¿no? Con muchos de los tamizajes que se hacen ya por norma, una necesidad fundamental para nuestros niños con cardiopatías congénitas. Ojalá que pronto haya más personal y a final de cuentas se puedan hacer más estudios al respecto. No sé si tengamos dudas, preguntas, alguna otra pregunta o comentario para el doctor Juan Carlos. Tampoco no. Carlos, hola, buenas noches. Adelante, doctor. No, nada más una pregunta. En los cortes que pasaban, en estos planos, ¿hay algún consenso para presentar siempre, por ejemplo, la parte anterior del feto hacia arriba y la parte izquierda hacia la derecha? O sea, lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver los cortes en una tomografía como si estuviera uno viendo al paciente desde los pies, en los cortes axiales, pero bueno, aquí no es una tomografía, pero sí me di cuenta como que los cortes los está viendo uno más bien, en vez desde los pies del paciente, como viendo los cortes axiales desde arriba al bebé. ¿Esto siempre es así o más bien es como se va dejando acomodar el bebé? Sí, doctor, muchas gracias por su pregunta. Sí es difícil porque efectivamente, pues estamos valorando un paciente, un bebé que está en movimiento. Entonces, siempre que vamos a empezar, antes de lograr definir el primer plano de Jagel, el situs abdominal, tenemos que definir la lateralidad del feto, definir cuál es nuestro lado derecho y cuál es nuestro lado izquierdo y si se encuentra cefálico o podálico a nuestro transductor. Para de esa manera, bueno, y agregado a esto, identificar si el dorso está anterior o posterior. Entonces, valorando esto, ya nosotros definimos cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, y entonces sí empezar a hacer el análisis secuencial completo con las cinco vistas. Sí es complejo, cuando se pone en dorso anterior, híjole, Sí, claro. mete la columna vertebral, toda la sombra acústica sobre la silueta cardíaca, y sí es complejo verlo, pero sí idealmente pues ahora sí que estar coloquialmente patinando por el abdomen materno para poder encontrar la mejor manera de sacar las vistas. Ok. No, pues gracias, perfecto. Sí, es más que nada, era para ubicarme si siempre las imágenes van a ser parecidas a las que nos mostraste, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces, bueno, le ponemos primero si la cabecita hacia dónde se encuentra y tratar de poner como en las imágenes la identificación derecha e izquierda para poder partir de ahí. Ok, claro, sí, también. Muy bien, gracias y felicidades. Gracias, doctor. Saludos al Poncho. Sí, claro que sí, de su parte. Gracias. Está apagado tu micrófono, Carlos. Perdón, les comentaba que tenemos algunas preguntas en el chat.
el doctor Chiquicardio de Chihuahua, que si nos puedes compartir tu contacto, Juan Carlos, si me lo permites, digo, está en el chat, pero lo ponemos por aquí para compartírselos con mucho gusto. El doctor Memo Godoy dice, en el sector público, ¿qué tanto han logrado avanzar en la atención inmediata del neonato con diagnóstico prenatal en cardiopatía compleja y qué resultados tienen? Excelente plática. Sí, gracias, doctor. Pues sí, creo que en el IMPER se ha pues logrado un avance importante. Tiene ya 7 años la clínica de cardiología fetal, que está pues o sea, está en el servicio de medicina materno-fetal. Entonces, el trabajo que se tiene de la mano con medicina materno-fetal es muy importante. De igual manera, pues el trabajo que ha hecho el doctor Alfonso Martínez desde hacer el contacto directo con instituciones tercer nivel, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cardiología, y poder hacer la referencia de estos pacientes, eh, vamos, que nazca el bebé ya teniendo una cama apartada en estos hospitales y que se les puedan brindar el manejo inicial, pues se ha hecho y se hace frecuentemente. La comunicación es muy estrecha con estos institutos. Ahorita lo que estamos o lo que sí se ha hecho de intervención está ahí dentro de la clínica de medicina materno-fetal. Hay esta cirugía fetal donde también se han hecho intervenciones y pues en cuanto a tratamiento fetal, aquellos pacientes con trastornos del ritmo, taquicardias que han requerido pues tratamiento transplacentario, flecainida, digoxina, que la mamá ha tenido que estar internada en lo que remite la arritmia, ver cómo llegan con taquicardias, con datos de falla cardíaca, se inicia el tratamiento y a las más o menos 7 días tenemos remisión de la arritmia y mejoría de la función cardíaca o del perfil cardiovascular fetal, pues se ha logrado hacer esta reducción. En la parte de diagnósticos de cardiopatías complejas es muy importante el trabajo que se hace con cuidados paliativos, con psicología. O sea, se han detectado pacientes con cardiopatías complejas letales donde los papás conocen el pronóstico y optan por cuidados paliativos al nacimiento. Se trabaja con neonatología de manera que no se tomen medidas invasivas, no se intube al paciente, se le dé solamente confort, acompañamiento, se asigna un cuarto para que esté papá, mamá, abuelos, tíos, primos, los hermanitos y puedan acompañar al bebé en las pocas horas de vida que tenga y pues morir de la mejor manera posible. Entonces creo que en esa parte en sector público se está haciendo, ya empieza a haber cardiólogos fetales en algunas otras instituciones y que finalmente pues traen la escuela del doctor Alfonso y están implementando lo que aprendieron con él y cómo crecieron y se formaron con él en sus hospitales. Creo que sí es importante extenderlo a toda la República, porque en provincia realmente son pocos los que están allá. Pero bueno, eventualmente creo que esto va a ir creciendo y va a favorecer el tratamiento de estas cardiopatías, la detección y finalmente pues tomar las decisiones oportunas. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Carlos. La doctora Meester Santillán, desafortunadamente el mayor porcentaje de los pacientes con cardiopatías congénitas que recibimos en la UCIN del Infantil de México llegan sin diagnóstico prenatal y eso complica y limita las oportunidades de estos pacientes que muchas veces llegan tardíamente. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hoy lo platicábamos, ¿no? Que al final del día a estos pacientes les cambiamos la vida si tenemos un diagnóstico oportuno y lo que decía Juan Carlos acerca de la referencia oportuna, que hoy creo que va a ser uno de los principales problemas, ¿no? De repente están haciendo, por ejemplo, estos tamizajes neonatales en hospitales. Por ejemplo, nosotros participamos en un programa en Oaxaca y pues probablemente vamos a tener diagnósticos oportunos. El problema es que muchas veces la referencia oportuna, esa es la que ahora tenemos que tratar de trabajar y vencerlo, ¿no? Tenemos algunas otras preguntitas, te felicitan mucho, Margarita García del Centro Médico. ¿Y qué porcentaje de falsos positivos se tienen en este tipo de cardiopatías? Y cuál sería
como de las cardiopatías más comunes que ustedes diagnostican en esta etapa, Juan Carlos. Gracias. Bueno, de lo que comenta la doctora Esther, sí, efectivamente, pues sí llegan muchos cardiópatas sin diagnóstico prenatal. Creo que ahí el papel, o sea, el papel muy importante va a ser que todo esto lo favorezcan los médicos maternos fetales, porque finalmente pues no le vamos a hacer un ecocardiograma fetal avanzado a toda la población, pero ellos sí le hacen tamizaje de segundo trimestre a toda la población embarazada. Entonces, o sea, se hace la estructural a todos. Entonces, creo que ahí sí vamos a depender mucho de ellos, que ellos cada vez conozcan más estos planos, que sepan identificar aquellas vistas anormales de las normales y poder hacer la referencia. En cuanto a los falsos, híjole, ahí sí les debo la respuesta. No sé realmente cuántos sean los falsos, pero lo que sí les puedo decir es que creo que una de lo más frecuente es asimetría de cavidades. Entonces, se ve asimetría de cavidades y con eso podemos hacer una referencia y digo, tratar de hacer el ecocardiograma fetal completo para poder identificar aquellos cardiópatas y hay cardiopatías que se ven muy frecuentes, la asimetría de cavidades, atresias tricuspidias, los canales atrioventriculares desbalanceados, creo que es como de lo más frecuente, o aquellos que desde que se hace el primer plano, el situs abdominal, ya se identifican alteraciones en el situs. Entonces, pues creo que sí tenemos una detección de cardiopatías complejas bastante alta. Aquellas menores, como lo comentaba, una CIB sí se pueden identificar, nada más que necesitamos una alineación muy precisa o a veces los efectos son muy chiquitos o a lo mejor se identifican o una CIB apical, se identifica en el tamizaje del segundo trimestre y en lo que llega a nosotros a lo mejor 4 o 5 semanas después, pues ya no vemos ningún flujo, a lo mejor era muy pequeña y ya creció el septum y se cerró, ¿no? Y la coartación de aorta creo que es de lo más difícil, o sea, valorar el arco aórtico fetal y ver la disminución del calibre es muy, muy complejo. Entonces es como lo que más vemos. Buenísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, pues veo también muchas caras nuevas por aquí. Comentarles, seguramente siguiendo Juan Carlos, este es un foro en el cual participamos todos los lunes. Entonces, todos son bienvenidos. El que necesite o el que quisiera participar con nosotros, mándeme un mensajito por mensajito de texto de WhatsApp y lo ponemos en el chat para que ustedes puedan estar pendientes de la información semana a semana. La próxima semana comentarles que el doctor Enrique Pasos es el que le toca presentar la sesión. Él es cardioanestesiólogo pediatra y bueno, pues ya nos hará llegar un poco de la información. Les dejo por aquí mi número celular y bueno, pues lo que necesiten, estamos a la orden. Juan Carlos, ¿algo con lo que quieras cerrar tu charla? No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, sí puedes pasar, o sea, mi contacto sin problema. Todavía estoy con el doctor Alfonso, pero bueno, pronto estaremos ya aparte. Bueno, estaremos espero en La Paz, Baja California Sur, por allá, poder hacer esto y llevarlo allá a la península. Y bueno, lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Más te vale porque guste, necesita urgente. Sí, 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 sí. Exacto. Ahí Perfecto. estamos con él. Muy bien, pues les agradezco a todos la presencia el día de hoy. Les dejo por aquí ahorita el contacto del doctor Juan Carlos y pues seguimos pendientes. Que tengan todos muy buena noche y nos vemos la siguiente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Todos.